Siempre he tenido una fe muy profunda en Dios. Desde que era lo suficientemente mayor para comprender, era una vocación. Al menos mi propósito, mi misión. Sin Dios, no somos nada, decía a menudo. Recuérdenlo bien. Me aferré a esas palabras mientras crecía. En mi adolescencia, se volvió inequívocamente claro que mi vida estaba destinada a su servicio. Convertirme en sacerdote no era simplemente una elección, era una vocación. Al menos, eso es lo que me decía a mí mismo. Dediqué años al seminario, sumergiéndome en las escrituras, la teología y las doctrinas de la iglesia. Memoricé oraciones, realicé rituales y aprendí lo que realmente significaba guiar al pueblo de Dios. Cuando finalmente llegó el día de mi ordenación, todo parecía estar en su lugar. Había descubierto mi propósito, mi misión. Durante muchos años después, serví en un pequeño pueblo mexicano donde la fe estaba profundamente arraigada en la vida cotidiana. La comunidad había depositado su fe en mí, osamente. ¿Cómo podía revelar tal era devoción y honraba cada trajeras de la fe? Sin embargo, nunca el canto distante de los grillos y el claridad, cual re el pecho. El dolor me recorrió el brazo y de forma incontrolable. El martilleo de mi una inquietud constante corroía mi alma. Una inquietud que ocultaba cuidadosamente. ¿Cómo podía revelar tales dudas? Se esperaba que un sacerdote fuera un sólido pilar de fe. Pero en esos momentos de silencio, cuando la iglesia estaba vacía y las velas parpadeantes proyectaban sombras danzantes sobre los antiguos muros de piedra, la duda persistente resurgía. Rezaba diligentemente todos los días. Oficiaba la misa con sincera devoción y honraba cada tradición transmitida a lo largo de los siglos. Sin embargo, había momentos en los que me preguntaba si realmente había captado la esencia de Dios o si simplemente estaba llevando a cabo un ritual. ¿Estaba realmente guiando a la gente hacia Él o simplemente estaba sosteniendo una institución en declive? Intentaba apartar estos pensamientos, descartándolos como debilidades pasajeras de la fe. Sin embargo, nunca me abandonaron del todo. Entonces, una noche, todo cambió. Comenzó como cualquier otra noche. La ciudad estaba en silencio. La mayoría de la gente había regresado a sus hogares. Después de terminar mis últimas oraciones, me quedé solo en la iglesia, sentado frente al altar. Los únicos sonidos eran el canto distante de los grillos y el suave silbido del viento que se colaba por las desgastadas puertas de madera. Me encontré mirando fijamente el gran crucifijo sobre el altar, concentrándome en el rostro sufriente de Jesús en la cruz. ¿Qué me estoy perdiendo?, me pregunté. ¿Por qué me siento tan lejos de ti? Cerré los ojos y ofrecí una oración silenciosa y desesperada, buscando guía, claridad, cualquier cosa que pudiera llenar el vacío que había en mí. Y entonces comenzó. Al principio fue una sutil presión en el pecho, apenas perceptible pero innegablemente presente. Me removí en mi asiento, sospechando que había estado sentado demasiado tiempo. Pero pronto esa presión se intensificó, extendiéndose como llamas entre mis costillas. Jadeé y me agarré el pecho. El dolor me recorrió el brazo y de repente, cada gramo de fuerza pareció abandonarme. Mi visión se nubló, con la luz de las velas alargándose en rayas surrealistas y distorsionadas. Intenté levantarme del banco, pero mis piernas me fallaron. Mi respiración se volvió dificultosa y mi cabeza comenzó a dar vueltas, mientras el mundo se inclinaba de forma incontrolable. El martilleo de mi corazón ahogaba cualquier otro sonido. Me estaba muriendo. La comprensión me golpeó como un puñetazo. Mi cuerpo se estaba apagando allí mismo
en el santuario al que había dedicado mi vida, completamente solo y sin nadie a quien pedir ayuda. Extendí la mano, mis dedos rozaron el altar, como si ese toque pudiera de alguna manera anclarme y mantenerme presente. Pero mis fuerzas se desvanecieron demasiado desesperada de ayuda, pero no pude pronunciar. Sido segundos, minúsculo completamente diferente. Y entonces el tumulto de la vida se hubieran desvanecido en el sentido en que siempre lo había entendido. Mi cuerpo parecía pequeño y frágil, como un caparazón. El alma se apoderó de mí, como si el caos del vivido durante tantos años ahora parecía como zarcillos de humo. Desesperada de ayuda, pero no pude pronunciar palabra. La periferia de mi visión se volvió borrosa y mis pensamientos se ralentizaron hasta convertirse en un débil eco de lo que habían sido. Entonces, todo se quedó en silencio, sin dolor, sin sonido, solo un vacío que todo lo consume. Perdí la noción del tiempo mientras vagaba por ese vacío. Podrían haber sido segundos, minutos o incluso horas. El tiempo mismo parecía desvanecerse en esa nada. Luego, gradualmente algo cambió. Una extraña sensación me invadió, como si estuviera siendo levantado. No en un sentido físico, sino de una manera que nunca antes había experimentado. Volví a ser consciente de la habitación, aunque no como la conocía. Era como si la estuviera observando desde un ángulo completamente diferente. Y entonces me vi a mí mismo, inmóvil en el suelo, mi propio cuerpo sin vida debajo de mí. Ya no estaba contenido en su interior. En ese momento me di cuenta de que estaba muerto. El momento en que todo se volvió negro. Había imaginado que ese sería el final. Mi mente estaba vacía y mi cuerpo entumecido, como si todo el peso, el dolor y el tumulto de la vida se hubieran desvanecido en un instante. Sin embargo, lo que siguió fue más allá de lo que podría haber previsto. Al principio, percibí una sensación delicada, como estar suspendido bajo el agua, sin peso y desapegado. Lentamente, la oscuridad que me rodeaba comenzó a cambiar, dando paso a algo completamente nuevo. Ya no poseía un cuerpo, al menos no en el sentido en que siempre lo había entendido. Sin embargo, podía sentirme mover, ascender. La sensación era singular, como si una fuerza invisible me estuviera atrayendo hacia arriba. No opuse resistencia, ni siquiera estaba seguro de poder hacerlo. Y entonces volví a verme. Allí estaba yo, tendido en el frío suelo de baldosas de la iglesia, completamente inmóvil. Mi cuerpo parecía pequeño y frágil, como un caparazón vacío. Mis brazos yacían inertes a mis costados, y el débil resplandor de las velas danzaba sobre mi rostro pálido. Incluso noté una pequeña mancha de sangre en el suelo donde mi cabeza había golpeado. Era surrealista verme desde esa distancia, pero no sentí miedo. Debería haberme entrado el pánico, ¿no? En cambio, una extraña calma se apoderó de mí, como si el caos del mundo hubiera quedado atrás. Permanecí suspendido allí, observando la escena desde arriba, incapaz de acercarme o retroceder. Incluso la iglesia que me rodeaba parecía transformada. No era simplemente un cambio de perspectiva, era como si la esencia misma del lugar hubiera cambiado. El cálido y familiar santuario, donde había orado, predicado y servido durante tantos años ahora, parecía completamente extraño. Y entonces lo noté. Una sombra. Se escondía justo fuera del alcance de la luz parpadeante de las velas que danzaban entre los bancos. Al principio, lo descarté como un simple juego de luces, pero pronto me di cuenta de que se acercaba. Y no estaba sola. Otras sombras comenzaron a materializarse, emergiendo de la oscuridad como zarcillos de humo. Se movían de una manera inquietante e innatural. Sus formas se retorcían y giraban a medida que avanzaban.
No pude distinguir rostros ni rasgos distintivos, solo siluetas en constante cambio, pero su presencia era innegable. El aire se volvió denso y helado, cargado de un peso que me oprimía, a pesar de mi falta de forma tangible. La paz que había conocido momentos antes, sed físico, sino con una fuerza invisible, de que no podía detener su avance. Era en una silenciosa desesperación, pero yo estaba mudo. Al principio apareció como un débil destello dentro, impregnando cada fibra de mí. Era sereno y reconfortante, pero ni perdido ni asustado. Todo lo que a medida que me adentraba en su abrazo, me volví consciente, pero aún así contenían profundidades que escapaban físico, sino con una fuerza invisible. Era como si manos invisibles tiraran del núcleo mismo de mi ser, alejándome de la luz del altar y arrastrándome hacia la oscuridad que avanzaba. Me resistí, luchando como se lucha contra una corriente imparable. Cuanto más ferozmente luchaba, más fuerte se volvía la fuerza que me atraía. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que no podía detener su avance. Era este mi destino. Era este el final de mi viaje. Recordé cada sermón que había dado, cada advertencia que había hecho sobre los peligros de la guerra espiritual. Y, sin embargo, nunca lo había entendido realmente, hasta ahora. Las sombras eran más que una simple ausencia de luz. Estaban vivas y me deseaban. Mi mente gritaba en una silenciosa desesperación, pero yo estaba mudo, sin voz ni forma física. Para expresar mi terror, solo pude observar cómo las sombras se acercaban, cómo sus susurros se convertían en un zumbido grave y amenazante. Entonces, justo cuando la oscuridad parecía estar a punto de engullirme, algo cambió. Una luz surgió. Al principio apareció como un débil destello en la distancia. Lentamente se intensificó, cortando las sombras como una hoja afilada. La oscuridad retrocedió y las sombras silbaron y se retiraron a medida que la luz se extendía. La fuerza opresiva que me había estado arrastrando desapareció en un instante, reemplazada por un calor que nunca antes había conocido. Esta luz no se limitaba al espacio que me rodeaba. Me llenaba desde dentro, impregnando cada fibra de mi ser. Abrumadora pero amable, su luminosidad era pura y poderosa, envolviéndome suavemente. No podía apartar la mirada. Me sentía irresistiblemente atraído hacia ella. Esta vez no opuse resistencia. A medida que me acercaba, los murmullos de las sombras se desvanecieron por completo, reemplazados por un silencio que resonaba como una melodía. Era sereno y reconfortante, pero cargado de una energía expectante, como si algo extraordinario me esperara justo delante. Cuanto más me acercaba, más la percibía, una presencia dentro de la luz. Esta iluminación no era solo luz por sí misma, estaba viva, llena de amor y poder, y me llamaba. Por primera vez, desde que mi cuerpo había dejado de existir, no me sentí perdido ni asustado. Todo lo que sentía era una atracción irresistible hacia algo mucho más grande que yo. En ese momento comprendí que esto no era una casualidad, ni un sueño fugaz. Estaba siendo atraído hacia algo divino, algo destinado a transformarme para siempre. La luz continuó envolviéndome, brindándome un calor y una paz que nunca antes había conocido. A medida que me adentraba en su abrazo, me volví consciente de una presencia tan profunda y abrumadora que comprendí instintivamente que me estaba acercando a algo que estaba más allá de mi comprensión. Y entonces lo vi. En el corazón mismo de la luz había una figura radiante y distinta, como si fuera a la vez parte integral de la luz y su propia fuente. Sus rasgos eran inconfundibles, pero aún así contenían profundidades que escapaban a mi comprensión. Su rostro irradiaba amor y compasión,
pero de él emanaba un poder innegable, una autoridad silenciosa que hacía que todo lo demás pareciera insignificante. Cesé todo movimiento, si es que algo así podía siquiera llamarse movimiento. Me quedé maravillado. Javier, mudo. ¿Qué podía decir? Toda incondicional. Sin embargo, allí, cara a cara con Jesús, dijo con dulzura pero con firmeza: conoces la iglesia, midiendo mi fe por la rigidez. Cada vez que había exhortado a otros, apenas Javier, dijo, pero la fe no. Pensé que estaba haciendo lo su desesperación en las que me había hundido. Enséñame a conocerte. Toda mi vida había proclamado el nombre de Jesús, había predicado sus enseñanzas y había implorado a otros que lo siguieran. Y ahora, aquí estaba, de pie frente a él, completamente desprevenido. Se acercó, y el amor que emanaba de él era casi abrumador. No era un amor que me hubiera ganado o que mereciera, simplemente existía, vasto e incondicional. Me has servido, dijo, con un tono a la vez amable y firme. Has dedicado tu vida a mi causa, pero Javier, ¿realmente me conoces? Su pregunta me impactó como un rayo. Mi mente corría desesperadamente en busca de una respuesta. Claro que lo conocía, ¿no? Había pasado décadas estudiando las Escrituras, celebrando la misa y enseñando a otros sobre su vida y sacrificio. Sin embargo, allí, cara a cara con Jesús, me di cuenta de algo terrible. Nunca lo había conocido realmente. Yo pensaba que sí. Logré susurrar, aunque mis palabras sonaron débiles y vacías. Jesús me miró con una expresión que mezclaba tristeza y esperanza, como si ya supiera mi respuesta, pero estuviera esperando a que la descubriera por mí mismo. Sabes de mí, dijo con dulzura pero con firmeza. Conoces las historias, los rituales, las palabras, pero ¿alguna vez me has conocido realmente? ¿Alguna vez has buscado la esencia de mi corazón? ¿O simplemente has seguido mis mandamientos? La verdad en sus palabras me atravesó como una espada afilada. Había pasado mi vida refugiado en los rituales, la estructura y las tradiciones de la iglesia, midiendo mi fe por la rigidez con la que me adhería a sus reglas y preceptos. Pero alguna vez había buscado una relación con él. Alguna vez había abierto mi corazón para conocerlo realmente más allá de las palabras impresas. Las lágrimas me llenaron los ojos a medida que la enormidad de todo me abrumaba. Recordé cada sermón que había dado, cada consejo que había ofrecido, cada vez que había exhortado a otros a confiar en Jesús, mientras yo mismo había estado demasiado asustado para hacer lo mismo. No lo sé, susurré con la voz temblorosa. Pensé que estaba haciendo lo que querías. Creía que te estaba sirviendo. Jesús extendió la mano y la posó sobre mi hombro, y el calor de su toque me llenó de consuelo y convicción. Has hecho muchas cosas buenas, Javier, dijo. Pero la fe no se define solo por tus acciones. Se trata de quién eres conmigo. Se trata de conocerme verdaderamente, amarme y dejar que ese amor guíe cada parte de tu vida. Ya no pude contener las lágrimas. Corrieron por mi rostro mientras caía de rodillas ante él. Lo siento, dije con la voz entrecortada. Pensé que era suficiente. Pensé que estaba haciendo lo suficiente. Pero ahora entiendo. Entiendo que me estaba perdiendo lo más importante. Jesús se arrodilló a mi lado, su rostro casi tocando el mío, sus ojos llenos solo de amor. No, es demasiado tarde, Javier, dijo. Puedes conocerme. Todavía puedes caminar conmigo, no solo por mi bien. Sus palabras fueron como un salvavidas, sacándome de las profundidades de la desesperación en las que me había hundido. Por primera vez, comprendí la diferencia entre la fe que había estado practicando y la fe que él me estaba invitando a abrazar.
No se trataba de los rituales, la estructura o el título que ostentaba como sacerdote. Se trataba de él. Enséñame, le supliqué entre lágrimas mirándolo a los ojos. Enséñame a conocerte. Jesús sonrió, y en ese momento la luz que nos rodeaba pareció brillar aún más. Esto es solo el comienzo, Javier, dijo, no podía comprender. Allí, la luz cambió de nuevo, y de repente ya no estaba que antes había visto. En una visión, di cuenta de que había apresurado esa bendición, hablado con pasión sobre la importancia de la fe y la obediencia. No lo había visto. La luz cambió ante mis ojos, volviéndose más rica, más profunda, como impregnada de capas de significado que aún no podía comprender. Allí estaba Jesús, su presencia inconfundible, y sentí que estaba a punto de revelar algo esencial, algo que alteraría la estructura misma de mi ser. Javier, continuó, con una voz amable pero firme, has pasado tu vida a mi servicio, pero hay una verdad más profunda que debes llegar a comprender. Antes de que pudiera responder, la luz cambió de nuevo y de repente ya no estaba envuelto en su calor. En cambio, me encontré observando escenas de mi propia vida, como si estuviera mirando a través de una ventana transparente. Eran más que simples recuerdos. Eran instantáneas de mi ministerio, momentos en los que creía estar realmente haciendo la obra de Dios. Pero ahora, mientras los veía a través de sus ojos, noté detalles que nunca antes había visto. En una visión, me vi bendiciendo la nueva casa de una familia. La madre sostenía a su bebé cerca, con los ojos llenos de gratitud, mientras yo rociaba agua bendita y oraba por ellos. En ese momento, había sentido una punzada de orgullo, convencido de que estaba invitando la presencia de Dios a sus vidas. Sin embargo, mientras observaba, me di cuenta de que había apresurado esa bendición, distraído por la siguiente cita en mi agenda. No me había tomado el tiempo de escucharlos realmente, de comprender sus miedos ocultos o sus esperanzas no expresadas. Había realizado el ritual mecánicamente, sin estar completamente presente. Luego, la escena cambió de nuevo, y me vi a mí mismo pronunciando un sermón en una iglesia llena de gente. Había hablado con pasión sobre la importancia de la fe y la obediencia, confiado en que mis palabras estaban inspirando a la congregación a seguir a Dios. Pero mientras miraba, comencé a notar rostros en la multitud que antes había pasado por alto. Rostros marcados por la duda, el dolor y el anhelo. No estaban allí solo por los rituales o las reglas. Estaban buscando algo más profundo, algo auténtico. Y yo no lo había visto. Nunca los había conocido realmente donde estaban. Las lágrimas me subieron a los ojos mientras se desarrollaban más escenas. Una y otra vez, fui testigo de momentos en los que me había fijado en las tradiciones externas de la iglesia, descuidando las necesidades internas y profundas de aquellos a quienes estaba llamado a servir. No era que los rituales estuvieran mal en sí mismos, destinados a conducirte a mí, pero ahora reconocí cuán superficial era el amor, sin siquiera darme cuenta. Me visen, dijo Jesús. No, por lo dispuesto, eclipsara la esencia de mi misión, la pesada marea de mis emociones. La fe no se mide por las acciones que realizas. Se define por el amor que encarnas. Los rituales están destinados a conducirte a mí, pero con demasiada frecuencia se convierten en el destino en lugar del camino. Solo pude asentir en silencio, sin palabras. La verdad innegable de sus palabras me golpeó profundamente. Durante tanto tiempo, había creído que ser un buen sacerdote significaba seguir rigurosamente las reglas, realizar ceremonias y defender las tradiciones de la iglesia. Pero ahora reconocí cuán superficial era esa comprensión. Jesús continuó, la iglesia
no es simplemente una institución, Javier. Es mi cuerpo. Es la gente que me busca, que me ama y que se ama. No está hecha de piedra o madera, sino de corazones abiertos a mi gracia. Mientras hablaba, las visiones cambiaron una vez más. Esta vez, vi momentos en los que realmente había encarnado su amor sin siquiera darme cuenta. Me vi sentado junto a una anciana que acababa de perder a su marido, sosteniéndole la mano con ternura mientras lloraba. Me vi administrando los últimos ritos a un joven en el hospital, rodeado de una familia llena de dolor. Me vi ayudando a un granjero pobre a reparar su techo después de una tormenta, mis manos encallecidas por el trabajo honesto. Estos son los momentos en los que realmente me conociste, dijo Jesús. No por lo que estabas haciendo, sino por la forma en que amabas. Estos fueron los momentos en los que tu corazón estuvo en perfecta armonía con el mío. Me sentí abrumado por una mezcla de asombro y vergüenza. Asombro por el poder transformador del amor para iluminar incluso los momentos más oscuros, y vergüenza por las muchas veces que había permitido que la estructura de mi puesto eclipsara la esencia de mi misión. Por cada conexión genuina, había innumerables casos en los que había priorizado el ritual y la rutina sobre la presencia íntima y amorosa de Jesús. Jesús se acercó, sus ojos llenos de compasión. Javier, no te estoy condenando. Conozco tu corazón y entiendo las cargas que has llevado. Pero ahora ves la verdad. Y con cuáles, sino viviendo una vida que refleja, guiar a las personas a Jesús. Un calor me llenó el pecho, un auténtico. La luz a nuestro alrededor, sin embargo, en medio de ese peso, surgió amable. Lo que has visto aquí no es solo para... ¿Cómo podía estar a la altura de la verdad que me ante? En su lugar, me encontré rodeados de las comodidades de la vida. Albergaba algo, sentía una falta de conexión verdadera. Un extraño, ofreciendo bondad, la gravedad de sus palabras me impactó. Y comprendí que no había vuelta atrás. No podía ignorar lo que me había revelado, ni desaprender esta verdad. Durante tanto tiempo había creído que mi deber como sacerdote era preservar la iglesia, pero ahora entendía que se trataba de algo mucho más grande, guiar a las personas a Jesús, ayudarlas a conocerlo como yo estaba empezando a conocerlo ahora. Quiero elegirte, dije, con la voz temblorosa de emoción. Quiero conocerte profundamente, vivir para ti. Jesús sonrió, y la luz a su alrededor pareció brillar aún más intensamente. Entonces, sígueme, Javier, y confía en que te guiaré en cada paso del camino. Mientras hablaba, un calor me llenó el pecho, una paz profunda y un sentido de propósito diferente a cualquier otro que hubiera experimentado antes. Las dudas, los miedos y las preguntas que me habían atormentado durante tanto tiempo comenzaron a desvanecerse. No desaparecieron por completo, pero ya no me controlaban. Ese momento marcó el comienzo de algo nuevo, de algo auténtico. La luz a nuestro alrededor cambió una vez más y sentí que mi viaje estaba lejos de terminar. Todavía había tanto que ver, tanto que comprender. Sin embargo, por primera vez en mi vida, no tenía miedo. Estaba listo. Mientras la luz radiante me envolvía, permanecí inmóvil, abrumado por todo lo que había presenciado. El peso de mi vida, mis decisiones, mi fe, mis dudas, me abrumaba. Y, sin embargo, en medio de ese peso, surgió una claridad. Finalmente comprendí lo que me faltaba, y mi corazón anhelaba abrazar esta verdad para siempre. Jesús se acercó aún más, su mirada llena de amor y determinación al mismo tiempo. Sentía que algo trascendental estaba a punto de suceder, un punto de inflexión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Javier, dijo, con voz firme pero amable, lo que has visto aquí no es solo para ti, es para ellos.
para todos los que buscan, para todos los que están perdidos y para los que han puesto su fe en cosas vacías. Asentí, sin palabras. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Cómo podía yo, que había pasado años centrándome en rituales y tradiciones, guiar a otros hacia algo más profundo? ¿Cómo podía estar a la altura de la verdad que me habías mostrado? Como si me leyera el pensamiento, Jesús continuó: no estás llamado a ser perfecto, estás llamado a ser fiel. No es tu fuerza la que llevará adelante esta misión, sino la mía. Levantó la mano y en un instante la luz que nos rodeaba cambió una vez más. De repente ya no me encontraba en ese espacio sereno y radiante. En su lugar me encontré mirando nuestro mundo desde arriba, no sus paisajes físicos o sus naciones, sino sus corazones, sus vidas, sus almas. Veía personas en todas partes absortos en su rutina diaria, sus rostros marcados por una silenciosa desesperación. Algunos estaban oprimidos por la pobreza, otros por el aislamiento o la pérdida. Muchos, a pesar de estar rodeados de las comodidades de la vida, albergaban un vacío interior. Los detalles variaban, pero la esencia era la misma. Un profundo anhelo de algo más, de algo real. Veía iglesias, algunas llenas de gente, otras casi desiertas. En muchas, el énfasis estaba puesto en los rituales, en las palabras recitadas, en los himnos cantados y en las tradiciones mantenidas. Sin embargo, sentía una falta de conexión verdadera. Eran como cáscaras vacías, hermosas por fuera, pero carentes de la sustancia que da a la vida un verdadero significado. Y entonces vi algo más. Vi fugaces momentos de fe sincera esparcidos como pequeños faros en la oscuridad. Una madre elevando sus oraciones por su hijo. Un joven eligiendo el perdón en lugar de la amargura. Un extraño ofreciendo bondad a alguien necesitado. Estos momentos eran humildes y a menudo el simple hecho de seguir las reglas era suficiente al que vine a salvar. Y es el mundo al que te estoy llamándoles mi amor. En lugar del el mundo necesitaba este mensaje, esta verdad, tono a la vez autoritario y tierno. No estás allí. Pero ya no tenían el antes de que la luz se desvaneciera por completo. Regresó. No sabía qué me esperaba más claras. Voces venosa en mi brazo. La luz brillante, mi encuentro con Jesús y el amor de Jesús. Finalmente comprendí lo que quería decir cuando decía, no es demasiado tarde. Estas personas no estaban desprovistas de esperanza. Simplemente necesitaban a alguien que las guiara. ¿Lo ves, Javier?, dijo Jesús, su voz penetrando a través de la visión. Este es el mundo al que vine a salvar, y es el mundo al que te estoy llamando a servir. Las lágrimas me corrían por el rostro mientras me giraba de nuevo hacia él. «¿Pero cómo?», pregunté, con voz temblorosa. «¿Cómo puedo llegar a ellos? ¿Cómo puedo ayudarles a ver lo que yo he visto?». Jesús sonrió, su expresión una mezcla de amable aliento y firme convicción. «Viviendo la verdad que ahora conoces», respondió, «mostrándoles mi amor en lugar de limitarte a hablar de él, caminando a su lado, no manteniéndote al margen y recordándoles que su valor no está definido por sus acciones, sino por quienes son en mí». Sus palabras se arraigaron en mi corazón como semillas plantadas en un terreno fértil. No estaba seguro de cómo llevaría a cabo esta misión, pero sabía que no podía escapar de ella. El mundo necesitaba este mensaje, esta verdad, y se me había confiado su difusión. Antes de que pudiera pronunciar palabra, Jesús levantó la mano y la luz a nuestro alrededor se intensificó, envolviéndonos a ambos. Sentí su mano sobre mi pecho, justo encima de mi corazón. El calor fue inmediato, se extendió por mí como una oleada de energía y paz. «Javier», dijo,
con un tono a la vez autoritario y tierno. No estás solo. Estaré contigo en cada paso, en cada palabra, en cada momento. Confía en mí y te guiaré. Mientras su mano descansaba sobre mi pecho, algo dentro de mí cambió. Era como si un velo hubiera sido levantado, permitiéndome ver el mundo y mi propósito más claramente que nunca. Las dudas y los miedos que una vez me habían retenido todavía estaban allí, pero ya no tenían el mismo poder. Estaban superados por un profundo sentimiento de amor, esperanza y determinación. Entonces, la luz a nuestro alrededor comenzó a cambiar de nuevo, y me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Mi tiempo en este espacio radiante estaba llegando a su fin. Pronto tendría que volver a mi cuerpo, a mi vida y a la misión que Jesús me había encomendado. Antes de que la luz se desvaneciera por completo, habló una última vez. Recuerda, Javier, no se trata de lo que sabes, sino de a quién conoces, y yo siempre te he conocido. Con estas palabras, la luz se atenuó y me sentí suavemente arrastrado de vuelta, como si estuviera cayendo en el mundo que había dejado. La reconfortante paz de su presencia persistía incluso cuando el peso de mi cuerpo físico regresó. No sabía qué me esperaba al otro lado, pero una cosa era segura: ya no era el hombre que había sido antes. Se me había confiado una misión y sabía que no podía defraudarlo. El primer sonido que noté a mi regreso fue el murmullo de voces. Al principio eran débiles y distantes, como provenientes de un lugar remoto. Gradualmente se hicieron más claras. Voces agitadas que hablaban con tonos rápidos y ansiosos. Mi pecho estaba pesado y mi cuerpo débil, pero estaba vivo. Abrí los ojos, entrecerrándolos ante la luz fluorescente del techo. Me llevó un momento comprender dónde estaba. El suave pitido de las máquinas del hospital llenaba el espacio a mi alrededor y podía sentir el flujo constante de algo frío corriendo por la vía intravenosa en mi brazo. Una enfermera se inclinó sobre mí. El alivio suavizó sus rasgos cuando me vio moverme. «Padre», murmuró amablemente, «está despierto». La palabra despierto resonó con un peso que nunca antes había sentido. No solo estaba físicamente despierto, estaba espiritualmente alerta de una manera que nunca había conocido. Los recuerdos de lo que acababa de suceder, la luz brillante, mi encuentro con Jesús y la misión que me había encomendado, permanecían tan vívidos como la habitación en la que ahora yacía. Después de que la enfermera se fuera, entró mientras miraba al techo, el peso abrumador. Me llamaron afortunado, incluso bendecido, profunda verdad que me había impartido. Advirtió: no le des demasiada importancia. Diferente. Sí, respondí con firmeza. Hacer las cosas mecánicamente como antes. Lugar, repasando cada palabra que Jesús me había dicho. Cuando el médico se fue, me quedé solo con mis pensamientos. Mientras miraba al techo, el peso abrumador de todo se me vino encima. Había muerto, había estado ante Jesús, y ahora se me había concedido una segunda oportunidad. No solo una segunda oportunidad en la vida, sino la oportunidad de vivir con un verdadero propósito. Los días siguientes pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Mis amigos de la parroquia me visitaron, ofreciéndome oraciones y apoyo sincero. Me llamaron afortunado, incluso bendecido, por seguir vivo. Sonreí y expresé mi gratitud, pero en el fondo sabía que no era solo suerte. Era algo mucho más grande. No solo me sentía más fuerte, sino que comencé a compartir mi experiencia. Les conté a mis hermanos sacerdotes lo que había sucedido, lo que Jesús me había revelado a través de la luz, las visiones y la profunda verdad que me había impartido. Había aprendido que la fe no se trata de títulos o tradiciones, se trata de conocerlo realmente. La mayoría de mis colegas escucharon cortésmente, aunque muchos lo descartaron como un sueño
o una experiencia cercana a la muerte inducida por el estrés. Un sacerdote, hablando en un tono amable pero paternalista, incluso me advirtió: no le des demasiada importancia, pero no podía simplemente ignorar lo que había experimentado. En mi corazón sabía que era real, y no estaba solo en esta convicción. Algunos feligreses y amigos escucharon atentamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Padre», dijo una mujer, con la voz temblorosa, «¿cree que Jesús realmente nos está llamando a algo diferente?» «Sí», respondí con firmeza, «nos está llamando a todos, no a seguir ciegamente los rituales, sino a conocerlo verdaderamente, a vivir con amor, humildad y compasión». Esa conversación marcó el comienzo de mi nuevo ministerio. Cuando regresé a la iglesia, me di cuenta de que las cosas nunca volverían a ser iguales. No podía simplemente celebrar misa, realizar los rituales y hacer las cosas mecánicamente como antes. Mi corazón había sido transformado y sabía que mi trabajo tenía que reflejar ese cambio. Comencé a concentrarme en la gente, verlos realmente, escuchar sus luchas y caminar junto a ellos en sus viajes de fe. Pasé más tiempo con los enfermos, los pobres y los perdidos, ofreciendo no solo oraciones, sino expresiones tangibles del amor de Cristo. Mis sermones también evolucionaron, de Dios que nunca, mientras que otros, si estaba haciendo lo suficiente o si estaba, comenzaron a encontrar un nuevo significado en función de mi puesto como sacerdote o de la presencia. Me di cuenta de que y en ese momento, solo a través de rituales, sino con todo su corazón. Algunos abrazaron esta transformación, sintiéndose más cerca de Dios que nunca, mientras que otros se resistieron, aferrándose a las tradiciones que habían conocido toda su vida. Y eso estaba bien. No estaba allí para forzar el cambio. Estaba allí para guiar, amar y encarnar la verdad que Jesús me había mostrado. No siempre fue fácil. Hubo días en los que me sentí abrumado por el escepticismo y la resistencia, preguntándome si estaba haciendo lo suficiente o si estaba fallando en la misión que Jesús me había encomendado. En esos momentos recordaba sus palabras: «No estás solo, yo te guiaré». Esas palabras se convirtieron en mi salvavidas. A medida que pasaban los meses, la transformación dentro de la parroquia se volvió innegable. Las personas que alguna vez se sintieron desconectadas de su fe comenzaron a encontrar un nuevo significado en su relación con Dios. Las familias se acercaron, los vecinos se volvieron más compasivos y la iglesia pasó de ser un simple edificio a una comunidad vibrante. Para mí, se instaló una paz que nunca antes había conocido. Las dudas que alguna vez me habían perseguido fueron reemplazadas por una serena confianza en el amor de Cristo. Ya no medía mi valor en función de mi puesto como sacerdote o de la perfección de mis rituales. Ahora sabía que mi valor estaba en Él, y eso era más que suficiente. Una noche, mientras estaba sentado en la iglesia vacía con velas titilando suavemente a mi alrededor, pensé en el momento en que me había derrumbado esa fatídica noche. El dolor, el miedo, la oscuridad que se avecinaba. Pero aún más, recordé la luz brillante y radiante de su presencia. Me di cuenta de que la fe nunca tuvo que ver con títulos o tradiciones. Siempre se ha tratado de Él, conocerlo, amarlo y dejar que ese amor transforme cada aspecto de nuestras vidas. Arrodillado ante el altar, susurré una oración silenciosa, no por mí mismo, sino por aquellos a quienes estaba llamado a servir. Señor, ayúdame a mostrarles lo que me has mostrado. Ayúdame a llevarlos a ti. Y en ese momento sentí su presencia de nuevo, tan real y poderosa como lo había sido esa noche. Supe entonces que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que estaba llamado a hacer. El viaje
Estaba lejos de terminar, pero estaba listo para lo que me esperara.